Bienvenidos a nuestra enseñanza. Estamos en Mateo 15 y nuestro título general es Jesús y el judaísmo, y estamos en el tema los principios fundamentales del judaísmo, y esta es la serie número 19. Le invitamos a que usted invite a otras personas mientras se toman un café, mientras toman nota y usan las escrituras. Vamos entonces a nuestro estudio número 19. Bien, estamos en la continuación, ya estamos en el quinto principio fundamental del judaísmo. El judaísmo era en los días de Jesús la religión oficial. Lo sabemos pues por historia, pero por el hecho de tener las escrituras, usted encuentra en el Nuevo Testamento, habrá Mateo 15, 1, donde venimos estudiando todo este texto. Dice Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús, entonces estamos en el contexto en los días de Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, escribas y fariseos, ellos son los representantes en ese momento de la religión del judaísmo. Y dice ciertos porque no eran cualesquiera, eran gente experta, escogida, que eran sabios en sus días y están hablando con Jesús. Y nuestro quinto principio es tomado precisamente de lo que Jesús mismo dice que ellos hacen. Lea por favor el Mateo 15, versículo 6, en toda la mitad del texto. Por cuestión de orden voy a leerlo todo, pero es a partir de la parte segunda del texto de Mateo 15, 6. Ya no han de honrar a su padre o a su madre. Y aquí empieza. Así habéis, dice Jesús hablándole a los escribas y fariseos representantes del judaísmo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, estamos hablando 700 años atrás, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí está nuestro título a este quinto principio, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo hemos titulado precisamente el quinto principio del judaísmo, sacado del versículo 9. Cómo ellos enseñan mandamientos de hombre como doctrina de Dios, como si eso fuera muy común, lo que ellos enseñan como si fuera la misma doctrina de Dios. Entonces no perdamos de vista que Dios mismo debe someterse a las enseñanzas de el mismo judaísmo. Ya eso lo hemos explicado cuando se habla en el punto principio número 2 de nuestra lista que hemos elaborado. Recuerda, la primera es que ellos tienen lo que llama la ley oral sobre la ley escrita, o sea que ellos seguían por la ley oral lo que ellos dicen y la ley escrita por el Antiguo Testamento. Y la segunda es fundamento es la autoridad
absoluta de el rabino. Luego hablábamos en el tercer principio fundamental del judaísmo, el código divino, o sea que ellos tienen un código divino para interpretar. Y dentro de esos códigos divinos está lo que es la mayoría decide el código divino, y hay otras maneras de hacerlo. Número 4, la costumbre hecha ley. Y estamos pues en el quinto, que enseñan mandamientos de hombre como doctrina de Dios. Usted dirá, lo que acabas de decir, ¿se refiere a qué religión? Se refiere a la religiosidad en Israel del judaísmo en los días de Jesús. Y usted dice, pero qué raro, eso donde en mi religión o donde asisto prácticamente es lo mismo. No se guían por la palabra, sino por lo que ellos dicen, lo que dice el predicador o lo que dice el líder, eso es y no más, y no se le puede decir absolutamente nada. Usted dice, a veces hacen unas interpretaciones que no están en el texto, lo más raro. Y hay una cantidad de costumbres que no están en la Biblia, pero allá se practica como si fuera palabra de Dios. Incluso enseñan doctrina que no está en la Escritura, pero como si fuera de ellos. Bueno, es que las religiones, recuerde, las religiones beben de ese formato de la religión del judaísmo. En los días de Jesús, en la época de Jesús, el patrón general que había era el patrón del judaísmo. Y de ahí en adelante se construyen los mismos patrones hoy en día en muchas religiones. Y por eso es que cuando hablamos de apostasía, implica que muchas, entre comillas, iglesias cristianas han caído y están cayendo precisamente en esos patrones de la religión del judaísmo. ¿Cree que lo puede repetir? Se guían por lo que digan, así no está en la Escritura. Ese es el primer punto. O sea, lo que dicen sobre la Escritura. 2, el líder, el predicador, el expositor, nadie lo puede tocar. Él no admite que le digan que algo que está haciendo no es correcto, no está en la Escritura. 3, es muy posible que salga con ideas sacadas de los cabellos, como se dice, que no tienen nada que ver con la Escritura. Muy posiblemente ya volvieron una costumbre, la volvieron la ley santificada, y como estamos diciendo, muy posiblemente lo que enseñan hoy como doctrina de hombres, lo enseñan como doctrina de Dios. Mire, volvamos entonces a Mateo 15. Entendiendo lo que le tocó vivir a Jesús. Le tocó vivir en el medio de esas escuelas rabínicas, en medio de los fariseos y de los escribas. Y en el versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, note la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le está diciendo la palabra quebrantan es ¿por qué tus discípulos están pecando? Dicen los escribas, porque cuando ustedes no hacen lo que enseñamos, llamada versículo 2, la tradición de los ancianos, ustedes quebrantan, o sea, ustedes pecan, porque y aparece una de muchas de las promulgaciones o enseñanzas de la religión del judaísmo,
Y en este caso es porque no se lavan las manos antes de comer. Jesús le responde en el versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús les dice, ustedes son los que transgreden el mandamiento de Dios por sus tradiciones, dice el versículo 3. Los que están pecando son ustedes que con sus tradiciones están, versículo 3, quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando hablamos nosotros de la tradición de los fariseos, ¿cómo es la tradición de los fariseos, o sea, de la religión del judaísmo? Simplemente, en general, ellos le agregan a la palabra de Dios un mandamiento de ellos. Es decir, ellos dicen que este es un mandamiento, no está en la Escritura, y lo hacen pasar como si fuera el mandamiento de Dios. En Deuteronomio 4:2 encontramos que no se le puede agregar a lo que ya está escrito. Leo Deuteronomio 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando. No añadir y no quitar. Los mandamientos que yo mando, dice el texto en Deuteronomios 4:2. También en Deuteronomios capítulo 12, en el versículo 32, leemos, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y Proverbios, en el capítulo 30, Proverbios capítulo 30, nos dice a nosotros la Escritura acerca de lo mismo. Estoy leyendo en Proverbios 36. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que ese mandamiento, en el caso de Mateo 15, que es de muchos, que según ellos, si no se lavan las manos antes de comer, cometen pecado. Eso es una añadidura a lo que ya está escrito. Entonces, el mandamiento de lavarse las manos, ¿sí?, antes de comer, que eso no está en la Escritura, lo agregan, eso es un mandato de ellos como religión, y siendo mandato de los escribas, de los fariseos, de los ancianos, de los sacerdotes, del Sanedrín, para que usted pueda entenderme, según ellos, lo que es un mandamiento que ellos han elaborado y que le han agregado, no solamente lo hacen, sino que deciden considerar que quienes no se lavan las manos antes de comer es una transgresión a los mandamientos de Dios. Más bien diríamos que es una desobediencia a lo que dicen los ancianos o los escribas o los fariseos, pero ellos no dicen, ustedes nos han desobedecido a nosotros,
sino que lo que ellos dicen es que ustedes han pecado porque eso que acabamos de decir, de que se laven las manos cuando comen, ustedes deben de saber que ese es un mandamiento de Dios. Note bien, ellos dicen, los de la religión del judaísmo, que se haga de esta manera, no estando en la Biblia. Y luego para enseñar a la gente les dice, si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, ustedes están pecando, están quebrantando el mandamiento de Dios. Dice el versículo de Mateo 15:3. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y leo el 6, la parte B. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El asunto no solamente es doble, sino es triple. Primero dicen algo que no está en la Escritura. Luego dicen que si no se hace caso a lo que ellos dicen, es pecado. Y tercero, lo que hacen con la nueva enseñanza de ellos es que invalidan lo que está escrito. O sea, podríamos decir la triple manera como al agregar ellos traen sobre las enseñanzas, sobre las escrituras, una serie de violaciones. A ver, demos un ejemplo así práctico. Por ejemplo, se dice que masticar chicle es pecado. Eso se escucha en las comunidades, entre comillas, evangélicas. Entonces, número 1, que Dios dice que masticar chicle es pecado. Punto número 1, eso no está en la Escritura. Número 2, que los que mastican chicle pecan. Eso es mentiras. Y número 3, con eso están invalidando la palabra de Dios, haciendo que la gente se considere que se salva por precisamente dejar el chicle. Por eso en Mateo 15:6 dice, así, o sea, de esa manera invalidan la palabra de Dios. Entonces, agregarle o quitar, así se invalida la palabra de Dios. Usted está estudiando la Escritura, es bueno que invite a otras personas. Y realmente esto es lo que Jesús vio y oyó, por supuesto, porque él vive en ese contexto del judaísmo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes enseñan esto, y con esto que ustedes enseñan, invalidan la palabra de Dios, entonces es lo que vivió Jesús, ¿sí? Y no solamente vivió Jesús, sino que después, los años que siguieron, siglo I es el siglo donde estamos Jesús y los apóstoles y la iglesia. Pero el siglo II, III, IV, se continúa con movimientos que van agregando y luego viene la Iglesia Católica en el siglo IV que se consolida hasta el siglo VI y ellos hacen nuevas promulgaciones o nuevos mandatos hasta el día de hoy, que se han levantado la cantidad de religiones que usted considere que manejan siempre el mismo patrón de la religión del judaísmo. 1, lo que ellos dicen. 2, el líder es la autoridad. Número 3, ¿qué es? Número 3, traen códigos divinos, enseñanzas que no están ni en el texto ni en el contexto. 4, ¿qué es más? A ver si estamos recordando. Vuelven las costumbres, las vuelven ley santificada. Y estamos en el 5, que enseñan los mandamientos de hombre como doctrina de Dios. Entonces eso se ve hoy en día. Y lo que es más delicado, no solamente en las religiones, sino aún más en las iglesias cristianas. Eso es lo que llama la apostasía. Es que la apostasía no son las nuevas religiones. La apostasía es la religión, la apostasía son las
que llamanse cristianos y que empiezan a seguir las mismas huellas de la religión. Ahora, en Israel, hoy día, hay judíos, llamémoslo así, que guardan el sábado y que ellos no le han agregado tantas promulgaciones bíblicas. O corrijo, no bíblicas, sino promulgaciones rabínicas. Así que hago la corrección. Las personas que visitan a Israel muchas veces se extrañan al ver que algunos judíos que guardan el sábado, ellos no cumplen tantas promulgaciones rabínicas o tantos mandamientos. Entonces se les pregunta, ¿y ustedes por qué no guardan el sábado? Y ellos dicen, no, nosotros sí guardamos el sábado. Pero lo que no guardamos son ¿qué? Las promulgaciones rabínicas. Nosotros no seguimos las tradiciones de los ancianos, sino que las promulgaciones que ha impuesto los fariseos y los escribas simplemente son cargas que han colocado, pero nosotros no lo seguimos. Ahora, es bien interesante que cuando se habla del sábado, el sábado tiene muchas promulgaciones, que no se puede esto, que no se puede esto, pero todos son cosas agregadas. Jesús, en su tiempo, él cumplió, llamemos así, el sábado. Pero lo que él no cumplía eran las promulgaciones que hacían los rabinos, o sea, la religión. Así que no serán muchos, pero sí hay personas judías que guardan el sábado sin seguir las promulgaciones rabínicas. Ahora, ¿qué es lo que algunos, no muchos, pero dentro de Israel, existe quienes hoy día, consideran y saben que esas son unas cargas que son difíciles de llevar? Ellos mismos saben que un grupo pues no muy grande, que esas enseñanzas son simples promulgaciones rabínicas. Vea que Jesús lo dijo desde Mateo 23 en su época. Él dijo que ellos colocan cargas difíciles. Mateo 23. Jesús está hablando en Mateo 23:4, hablando de los escribas y de los fariseos, del judaísmo. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aún con un dedo quieren moverlas. Es decir, aún para muchos judíos hoy, como en los días de Jesús mismo lo dijo, son promulgaciones donde eso llega a ser tantas cargas que finalmente las personas se desesperan. Iba a decir que se aburren, se desesperan de tanta religiosidad. O sea que no disfrutan del sábado. El sábado en Israel era un lugar, era un momento, un tiempo de descanso, un tiempo de consagración, era un disfrute, pero con tantas normas volvieron eso realmente como cargas pesadas y la gente no le gustaba. Por eso hay judíos en la época de Jesús, como en los días de hoy, hay judíos que no aceptan las promulgaciones rabínicas. Ahora, debido a tantas promulgaciones rabínicas, no siempre saben distinguir lo que manda Dios y lo que mandan los hombres. Es como los que están en la religión amarilla o rosada, etcétera, etcétera, que siempre están oyendo
y hay una mezcla. Entonces usted oye algo que está en la Biblia y luego algo que no está en la Biblia, y entonces lo que está en la Biblia es palabra de Dios, claro que sí. Pero muchas veces lo que no está en la Biblia, ellos dicen que es lo que Dios dice. Entonces es una mezcla, es como un pan, que se ve como un pan, pero está ¿qué? Está envenenado. Muchas personas les gusta en Israel, les gusta la palabra, pero con tantas cargas, con demasiadas cargas, piensan que son cargas colocadas por Dios cuando no lo son y se dan por vencidos. Hay gente que incluso hoy día entra a una iglesia cristiana y ve tantas cargas que le gusta el evangelio, pero cuando llega a ese lugar, entonces piensa que son las cargas que Dios está colocando, porque la manera como ellos enseñan les da a entender que es doctrina de Dios. Entonces llega una comunidad y empiezan cargas por todas partes, la forma de vestir, la forma de comer, la forma la forma de, y las personas dicen, me gusta el evangelio, pero a mí no me gusta este tipo de evangelio donde ponen tantas cargas. Y lo desafortunado es que las personas consideran que son las cargas que Dios está colocando, y eso es uno de los daños grandísimos que hizo la religión del judaísmo, es tomar cargas, colocar cargas, o sea que tienen que hacer esto, cuando Dios no lo dijo, y la gente considera que entonces que eso es palabra de Dios. Muchos se consideran incluso muy espirituales. Hablo de las iglesias cristianas. Se consideran muy espirituales porque se esfuerzan en llevar cuanta carga y promulgación pastoral o rabínica les coloca. Dicen, no, nosotros sí somos cristianos porque nosotros no nos colocamos sombrero. Nosotros sí somos cristianos porque nosotros cuando entramos al culto, a la reunión, no miramos hacia atrás. Nosotros somos cristianos porque nosotros no masticamos chicle. Un ejemplo. Hace unos años entré a un almacén en el centro de la ciudad y estaba buscando una prenda y escuché a una trabajadora del almacén, de un almacén, pues de cadena, y le dijo, ve, si te compraron, si te hicieron compra, le dice una amiga del trabajo a la otra. Si les vendiste los blue jeans. Y ella, la amiga, le contestó de esta manera. No lo dijo con grosería, sino lo dijo con normalidad. Dijo, no les pude vender los blue jeans porque a ellas no les interesa, porque ellas son cristianas, cristianas evangélicas. Y las cristianas evangélicas les es prohibido y les es pecado usar blue jeans. Ve cuántas de estas enseñanzas proliferan por todas partes. ¿Cuántas de estas promulgaciones o rabínicas o pastorales o de predicadores o de líderes han hecho imposible que la gente distinga el verdadero evangelio? Esa es una de las preocupaciones, es que hay gente que dice, no, yo me salí del evangelio porque es que allá ponen muchas reglas, y la verdad es, uno debe preguntar cuáles reglas, y si son reglas que no están en la Biblia, ese no es el evangelio, por supuesto. Ahora, hay judíos, por supuesto, como en los días de Jesús y hoy, que no siguen las promulgaciones rabínicas. Y era un ejemplo que el guardar el sábado es un deleite, es una bendición, pero solo cuando no se le agregan las reglas y las regulaciones hechas por los hombres, porque esas regulaciones las vuelven doctrina de Dios. Ve el ejemplo que le dice. En esa comunidad, o más bien, esa muchacha que le estaba diciendo a la amiga que no compran blue jeans porque ellos no cometen el pecado de comprar blue jeans, yo pregunto, ¿dónde oyó ella eso? ¿O fue que ella fue?
No sabemos, no sabemos. Es que escuchó seguramente que alguien le predicó y le dijo, no, usted para poderse entregar a Cristo, usted tiene que dejar los blue jeans. Pudo haber sido eso. O lo otro fue que una amiga le dijo, vea, usted debe saber que el trabajo que usted hace en el blue jeans, eso es pecado. Bueno, cualquiera de esas cosas o más. Entonces, se vuelve como si eso fuera una doctrina que de Dios. Entonces, doctrinas de hombres convertidas en doctrina de Dios. Eso es agregar o quitar. Aunque hoy día se ve reflejado en tantas personas que no disfrutan de su relación con el Señor debido a tantas cargas que le colocan. Por eso estamos estudiando nosotros las Escrituras, para que nosotros vivamos disfrutando de nuestra relación con Dios. Y lo que diga la Escritura, por supuesto, lo tenemos en cuenta. Pero es un llamado de Dios a que examinemos qué es doctrina de Dios. No convertir las enseñanzas de los hombres como si fuera doctrina de Dios. Por eso es que Jesús, donde quiere llevarnos, es que el mandamiento, la palabra de Dios traiga un efecto, una bendición sobre nuestras vidas. Y Él es el que no quiere colocarnos con regulaciones y promulgaciones que están por fuera de la Escritura. Vuelvo a leer, mire que Jesús mismo está hablando de que Él enseña de que esas promulgaciones o esos mandamientos se tenga cuidado de ellos. Mateo 15:6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y dice el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El primero que espera que usted disfrute de la relación con Dios, con Él, con Jesús mismo, es Jesús. Y no se deja arrebatar ese disfrute de su relación con Dios por esas enseñanzas que están por fuera de la Escritura. ¿Por qué no oramos un momento? Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres el que enseñas que nuestra relación contigo es una relación de paz y de disfrute espiritual. Gracias por lo que tú mismo has dicho, y es que las reglas y las cargas y las promulgaciones que no están en la Biblia invalidan tu palabra y nosotros debemos de apartarnos completamente de ellas, ignorarlas y rechazarlas. Bendiciones siempre.